Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Aquí nuevamente, figurita repetida, dicen algunos, ¿no es cierto? Bueno, esta vez Estamos, somos los dos. esta vez somos los dos, esta vez nos quedamos los dos y la idea es pasar un tiempo eh, compartiendo la palabra del Señor y tratando de, de recibir lo que Dios tiene para darnos, tanto para ustedes como para nosotros. Dios siempre es bueno y Él trae palabras a nuestras vidas para perfeccionarnos, para animarnos, para fortalecernos, para darnos esperanza. Y esa es la idea de Dios y en esa nos enfilamos. ¿Cómo está, señora? Y bueno, yo con ganas de estar en la iglesia, Oh, viste, con los sí. músicos y todos ahí, viste, que te saludaste. Bueno, ya va a llegar, ya va Nos a hace llegar. falta eso, ¿eh? Nos hace falta, creo que a todos. Pero bueno, el Señor es fiel y creemos que todo el tiempo que Dios disponga que estemos en esta situación, algo beneficioso tiene para nosotros, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿M? Y nosotros amamos al Señor. Y yo estoy disfrutando y aprovechando este momento. Escuchaba hace unos días personas muy queridas que decían y contaban de este tiempo que ha sido tan satisfactorio, tan importante, más allá de que vemos que en otras situaciones es todo lo contrario, en otras personas, en otro ámbito donde están sufriendo a causa de la enfermedad. Pero gracias a Dios, porque bueno, podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado y valorar un poco la intimidad con el Señor y ponernos cada día más a cuenta con el Señor. Claro que sí. Bueno, un saludito para todos los que están conectados. Nosotros no leemos los, pero No, los vemos ahí, sí, vemos todos los corazoncitos, las pero es lunitas muy lindo, y... es muy reconfortante que ustedes estén sabiendo que estamos en comunión, estamos juntos. Y algunos que por problema de internet, viste que todos ahora están usando, lo ven después y lo reproducen después. Bueno, para ellos también los amamos y bueno, y y si los alguien bendecimos. también, algún amigo, alguien está mirando o alguien que por ahí dice a ver quiénes son, a ver qué dicen A estos, ver qué dicen bueno, estos dos que bienvenidos. se ríen, que por qué se ríen tanto. Contentos, felices. Bueno, vos sabés que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando haciendo una comparación que había relatado, o por lo menos eh, la había leído yo de un escrito, de un reportaje que le hicieron a un escritor conocido, y hablábamos de lo que es ser niño y los muy creyentes. Y en ese ser niño también mencionamos lo que dijo Jesús: el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. ¿Qué cosa, no? El reino de Dios. ¿Qué te parece el reino de Dios? El tema de hoy. El reino de los cielos. Y es el tema que vamos a tratar de compartir hoy. Es muy extenso, hay muchas cosas para hablar del reino de Dios. Tal es así que en el Nuevo Testamento se mencionan más de 150 veces, eh, hay numeritos más, numeritos menos, del reino de Dios o el reino de los cielos. Ah, porque está el reino de Dios, el reino de los cielos, la palabra del reino, los hijos del reino. Bueno, cuando juntamos todo es mucha la cantidad de veces que Jesús hace mención a diferencia de la iglesia. A diferencia de la iglesia que lo Creo que menciona dos veces dos nada más. veces nada más. Y tan importante. ¿Por qué tan importante? Porque el mensaje de Jesucristo tenía que ver con las buenas nuevas del reino de los cielos y de su justicia. Y tal es así que, como lo hemos compartido en otras ocasiones, los discípulos estaban confiados creyendo que el reino se establecía en el momento que Jesús Eh, estaba presente en vida, lo que pasa es que porque no podían entender. en el contexto de ellos esperaban ese Mesías, Salvador, ese rey que iba a hacer, les iba a quitar la carga de los romanos, que le quitaba otra que deuda externa. Era pagar tributos, pagar impuestos todo el tiempo, un sometimiento. Y inclusive la crucifixión, que era un método de tortura, no era de ellos, sino que venía de los romanos, aplicado de mucho tiempo atrás también. Claro que sí. Entonces era muy lindo pensar que Jesús, este rey que ellos esperaban, que iba a traer el reino,
los iba a librar de toda esta carga. En realidad, las profecías bíblicas tienen una doble referencia en muchos casos, y cuando habla de Jesús, el rey que va a reinar con poder y con gloria y autoridad, que mucho de eso está en Apocalipsis, también en Zacarías, bueno, en muchos pasajes de Isaías, del Antiguo Testamento, está hablando del reino milenial. Claro, por eso también los Claro, discípulos ellos tenían esperaban, cierta confusión, porque no era algo inventado por ellos o alguna idea loca. En no, realidad no, ellos esperaban al Mesías porque el Mesías iba a establecer el reino. claro. Y La diferencia del reino de los cielos establecido acá, que ahora vamos a ver un poquito, y para entender esto podríamos preguntarnos, a ver, ¿qué es el reino de los cielos o qué no es? Y ahí vamos a ver si es someter a las naciones y que todos estén bajo ese reinado, que eso va a suceder en claro que Apocalipsis. sí. Pero hoy, El reino, entonces diríamos que según la descripción bíblica, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. claro, Eso es lo que define la Escritura. Romanos 14:17 dice que no consiste el reino de Dios, o sea, lo que no es comida y bebida, cosas terrenales. Es lo que, a ver, la gente busca, si nosotros nos analizamos, es como vivir, tener una profesión, una carrera, un buen trabajo, una empresa, acumular dinero para tener para un buen pasar, para tener comida, para tener ropa, para tener bienes, para tener un buen pasar, y se nos va la vida en eso, ¿y después qué? Y pueden decir algunos, ¿pero qué está mal eso? No, No, es la ley de la vida, o sea, en esta tierra, o sea, lo que pensamos, pero es tan escaso si nosotros vamos y profundizamos en nuestro corazón, y lo hemos hablado en otra ocasión. Dios creó en nuestro corazón eternidad. Por eso ninguno pensamos en la muerte. Por eso es tan impactante esto que es esta pandemia en el mundo, porque trae una amenaza de muerte tan fuerte que es inevitable que la gente esté preocupada por eso, esté afligida, no tengan paz, claro, les quite el ánimo. A veces hay gente tristemente, que lo podemos decir porque lo sabemos con conocimiento de causa, que están depresivos, que no quieren salir a la calle porque sienten pánico. Y de claro. todo la realidad de no entender algo tan maravilloso que Jesús vino a hablar hace más de 2000 años. Vino a hablar de ese reino. Y de ese reino queremos compartir. Claro, porque, a ver, a diferencia de que hoy la gente, ustedes habrán dado cuenta que ya no está pensando tanto en cambiar el auto, en comprarse una nueva casa, está pensando en sobrevivir, que no me contagie, que no me pase esto, que se invente la vacuna, estar seguro. Pero cuando nos trasladamos al reino de Dios, que no es ni comida, ni vestida, ni ropa, ni dinero, ni siquiera seguridad terrenal, no es nada terrenal, es justicia, es justicia, paz y gozo o alegría en el Espíritu Santo, porque también hay veces que hay una justicia terrena, hay paz terrena momentánea, hay una alegría que es momentánea, pero en el Espíritu. Entonces ahí es donde marca la tremenda la diferencia. gran diferencia. ¿Qué es lo que decíamos la semana pasada? Que el escritor él decía que los muy creyentes tienen esto como algo a que aferrarse, a la esperanza de una vida nueva o de una vida eterna, de justicia, de paz y de gozo, y eso es lo que les alienta a vivir. Y es sorprendente porque el otro periodista relata lo que genera esto en la gente, le genera alegría más allá de los momentos difíciles que le toca vivir. Claro, ahora, si estamos hablando volviendo al tema, el reino de Dios, pero el rey, ¿quién es el rey? Vamos a leer en San Lucas. ¿Querés que leamos? ¿Querías agregar algo más? No, léelo. Bueno, vamos a leerlo. Tenemos acá la Biblia y tenemos también San Lucas 31 y 32, no, 32 y 33. Así dice: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre.
Su reino no tendrá fin. Hasta ahí, muy bien. Entonces, ¿quién es este rey? El rey de este reino, Jesús. Jesús. Jesús, qué lindo. Jesús. ¿Y quién se lo dio al reino? El Padre. El Padre, Y claro. lo ha enviado a la tierra en condición de hombre y a pagar el precio del pecado de la humanidad para después de resucitar y de regresar a buscar a su iglesia, o sea, ascender y regresar a buscar a su iglesia para reinar eternamente. Y eso es lo que no podían entender los discípulos. Claro. Y que nosotros hoy, gracias a la luz que nos ha sido dada a través de su palabra, lo podemos entender. Claro, y también por el hecho de que nosotros no teníamos esta creencia de esperar un Mesías, bueno, ya había llegado, pero los gentiles en ese tiempo era más fácil de creer, porque Claro. bueno, ahora, ¿qué tiene un rey? Tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, tiene Realeza. Claro, sí, tiene todo eso está en Jesús. ¿Y qué tiene deidad? Claro, Porque ahí habla en San Juan, en los primeros versículos Sí, de San Juan, que en el principio el verbo era Dios. estaba con Dios y Y era Dios, era claro, Dios. y en él habita Y toda la habla deidad. toda la claro. deidad. O sea, Jesucristo nuestro Rey es Dios. Qué Claro. maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Ese es el rey de este reino del cual estamos viendo hoy y que para muchos es muy natural para nosotros tener esta definición, pero a veces aún así no nos apropiamos, nos desenfocamos, es como que hay una curva y seguiste de largo y no Claro. doblaste, te perdiste y a veces nos enfocamos en las cosas terrenales. Y eso es lo que hace, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos tan metidos en lo de esta tierra y en las cosas que suceden alrededor de nuestro, si empezamos a escuchar las voces de las personas que no tienen esperanza y nos unimos a ella en la queja, en la situación que está pasando ahora, porque decimos, está bien, estamos resguardados por el coronavirus a través de esta cuarentena que se parece eterna, pero ¿y quién nos va a solucionar el problema económico? Y algunos realmente están en una situación crítica. Pero claro, es normal para quien es ciudadano de esta tierra y que no entiende que la soberanía está en Dios y que está Dios en el control de todo esto, en este caso nuestro Señor Jesús, y que sabemos que a través de la fe nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Claro, por eso para los verdaderos ciudadanos del reino sabemos que es donde a Jesús se lo respeta, se lo ama, donde se hace su voluntad. Porque Él es el rey Claro. y Él es el que reina. Nosotros decimos, yo te entrego mi vida para que seas rey y señor. Entonces, cuando yo lo declaro señor de mi vida, Él es la autoridad máxima. Claro. Entonces, si yo respeto su autoridad, estoy de acuerdo a hacer su voluntad, procuro no ofenderlo, hacer lo que Él me pide, está en prioridad Él antes que mis deseos, que mis intereses, que mi posición, que todas las cosas que esté pensando para el bien mío. Claro, porque la puja es esta. Si uno vive adaptado a esta tierra, es como que se contradice con las leyes del reino de los cielos, de las leyes donde es la justicia, la paz y el gozo en el espíritu. Claro. Es muy contrario a lo terrenal. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para entrar? ¿Cómo entramos? Si alguien todavía no entró y lo tenemos que hacer entrar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que entre? Bueno, tenemos un pasaje... Muy importante ese pasaje. A ver, si están con sus Biblias, al Mateo 4:17, y esto es como romper un poquito, descentralizar esa visión de religiosidad o de acusación por ahí que por tanto tiempo ha llevado este pasaje. Y dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el ingreso para entrar a ese reino es arrepentirse. Arrepentimiento. Y Claro. arrepentirse, sí, bueno, por ahí si lo tomás como religioso, como decías vos, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y bueno, me arrepiento de todo, pero no sé qué es. Es como una palabra mágica. No, es reconocer la vida que llevaste y todo lo que iba en contra de los propósitos de Dios o de la obra de Dios o de Dios mismo,
y volver tu corazón a Él, al Creador, y aceptarlo, creer en su soberanía como Jesús. Yo digo, Jesús dijo unas palabras tan importantes que dicen, algunos dicen que aman a Dios, pero no lo obedecen. Claro. Entonces, si vos no lo obedeces a Dios, no lo seguís. No lo obedeces, no estás bajo su reinado, porque si admitís que Él es tu rey, estás dispuesto a obedecerle y agradarle en todo. Claro. Bueno, y para arrepentimiento, la Biblia habla de varias palabras en hebreo como metamelomai, metanoia y metanoeo, que esa es la última, que es arrepentimiento, porque está remordimiento y está la otra también que es dar la vuelta y volver, pero cuando estamos hablando de metanoeo es el arrepentimiento del que Jesús está hablando ahí en San Mateo 4:17. ¿Y sabes lo que significa? Cambio de mente, cambiar la manera de pensar. Pero qué estratégico que es esto, ¿no? Porque ¿de dónde salen las acciones malas? De los pensamientos. Nadie hace algo sin pensarlo antes. A veces llamamos reacción cuando de golpe sucede algo y nos sorprende y algo se está cayendo, lo sostenés, o bueno, es una reacción. Pero las cosas premeditadas siempre pasan por los pensamientos. Primero se piensa, se medita, luego se afirma, se lleva al corazón, se habla, por lo general se comenta con alguien, ya lo dijo, y después se hace. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre es lo que piensa. Claro, tal como piensa el hombre, así es él. Entonces por eso podemos unir que Jesús dijo que el que no se vuelve como niño no puede entrar. No puede entrar al reino de los cielos. Claro, un niño es sincero. Por ahí a veces dice no, porque se porta mal, porque te tiró con algo, o te dijo, bueno, nosotros tenemos un chiquito que cuando se enoja te dice fuera. Porque él entendió que así se le dice fuera a su mascota, ¿no? Y parece muy gracioso, pero yo, ay, ¿cómo va a decir eso? No, porque los niños son sinceros. A ver, nosotros, grandes, ¿cuántas veces que pensamos algo y no lo decimos? Y sonreímos. Y eso ya pasa a otro plano. A otro plano. El niño es sincero. Si el niño te tiró con algo, te dijo algo, no es que esté bien, papá y mamá lo van a corregir, obvio, le van a enseñar. Pero ese niño está siendo totalmente sincero con lo que siente. En cambio, los grandes somos, no vamos a decir hipócritas porque alguien se nos va a ofender, pero es lo mismo que ser un actor. Está actuando. Actuamos para, viste, y no, que le voy a decir eso, no, pero en realidad lo que pienso, y los chicos son completamente... Claro, entonces esto nos da a entender que el cambio en la mente es el arrepentimiento que Jesús dijo. A ver, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús estaba ahí. Entonces dice, arrepentíos, arrepiéntanse, vengan, cambien la manera de pensar, cambien esa manera radicalmente cambien, dejen de pensar como pensaban y cambien. Y tenemos un pasaje donde Jesús habla con un personaje muy famoso en ese entonces, que era un maestro de la palabra, que era un fariseo y que tenía mucho que ver con las decisiones, porque pertenecía al Sanedrín, al lugar más importante del pueblo judío, ¿no? Claro, de aquellos que llevaban las leyes, todo. Que tenían todo que ver con eso. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Claro, el amigo Nico, que estaba ahí trabado, pobre, a pesar de tanto conocimiento. Por eso el Señor que dijo, cambien la manera de pensar. A ver, Nico, ¿y cambia. qué hizo Nico? ¿Qué hizo Nico para...? Se ve que tendría algunos problemas si llegaban a enterarse de que él iba a verlo a Jesús. De noche se acercó al Señor Jesús, claro, para que, no lo que nadie lo vea, y empezó a hablar, interactuar con el Señor Jesús. Y él le dice, yo reconozco que para hacer lo que estás haciendo, esto es evidente que venís de Dios. Claro, pero hay algo que no me cierra. Hay algo que no hace. Y después quedó más confundido, pero mirá, te digo que la historia termina bien, porque él es uno de los que está después.
llevando al Señor el cuerpo junto con José de Arimatea. Sí, entonces después lo pudo entender. Así que todo el que no lo entiende lo va a entender. Lo va a comprender con el tiempo. El Señor le dice, yo creo que hasta le dice fácil. Es sencillo. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo hago? Dijo Nico. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Siendo viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. Eso es imposible. Estaba consternado. ¿Te imaginas para responderle así al maestro, a quien él reconocía que venía de Dios? Realmente le produjo una confusión, una porque preocupación. él lo estaba observando a través de la física, a través del nacimiento. Claro, literalmente lo entendía. Bueno, pero en realidad Jesús estaba hablando de cambiar la mente. Cuando nacemos de nuevo es cuando podemos cambiar la mente. Y de esto hemos hablado mucho entre fin de año y los primeros meses de este año, ese cambio desde adentro hacia afuera. Y hay algunos que están diciendo, sí, me acuerdo. Sí, bien, que no se olviden. Porque cambiar la mente es cambiar toda nuestra historia. A ver, hay personas que pueden cambiar y cambian por muchos motivos. Pueden ser religiosos, por ejemplo, podés cambiar de ropa, podés cambiar de peinado, no sé, cambiar en muchos aspectos físicos y aún aspectos visibles como cambiar y dejar vicios o cambiar el lenguaje, el vocabulario, pero sin embargo no se cambia la mente. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas dan una apariencia que si es en la iglesia se vuelve en religiosidad. Sí. Pero no hay un cambio de adentro, de la mente, de ese ADN de la mente donde Cristo entra y pasa a ser el Rey. Y ahí estamos viviendo el reino de los cielos, porque Él es mi Rey y yo me debo a Él. Pero cuando esto no se puede entender, las personas pueden cambiar por fuera sin haber cambiado por dentro. Y esto se puede sostener en el tiempo, pero no siempre. Y que tarde o temprano sale a luz. ¿Y cómo sale a luz? Quizás no se habla abiertamente, pero después en un grupo reducido manifiestan lo que tienen. Porque es inevitable que el pensamiento va al corazón. Todo lo que nosotros pensamos va al corazón. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Además, el reino de los cielos es justicia, es paz y gozo. Y esas personas que cambian de una apariencia y no cambian la mente, lamentablemente no pueden vivir la justicia, no tienen paz. ¿Por qué no tenés paz? Porque sabés que estás demostrando algo que no es verdadero y a la vez no podés tener el gozo del Espíritu, que es esa alegría que si te equivocaste decís, no importa, estoy en un cambio de mi mente, voy a superar esto, voy a cambiar, voy a pedir perdón, pero no es una culpa y una acusación, porque el reino de los cielos, recordemos que es esto, claro, es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que tenemos que animarnos a despojarnos de la vieja manera de pensar. Claro. Para vivir como ciudadanos del reino, con una mente renovada, despojando toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de su verdad, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claro, porque imagínate, pones una celda chiquita y decís, este pensamiento de odio lo pongo preso. Entonces después viene la justicia del reino y dice, bueno, lo condenamos, listo, lo llevamos, lo sacamos de acá, no va a estar en tu mente porque ya esto no corresponde. Porque este pensamiento de murmurar de aquel otro, de los demás y de que este me hizo y de que aquel me dijo... O de ofensa. Hay gente que vive muy triste porque está ofendida. Dijo en Montreal, como dijo Don Ofelio. Ofendido con el pastor, ofendido con los hermanos, ofendido con el que le dice, con el pastor. Pero eso no pasa, con la gente que nos está mirando no pasa. No, seguramente que no. No, pero qué bueno que entendamos que para entrar a este reino necesitamos cambiar la manera de pensar. Y eso es muy personal. Porque yo no puedo decir, a ver qué estás pensando, no. Sí, la Biblia nos dice que el fruto nuestro da a entender qué es lo que está dentro y que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero los pensamientos nosotros no los podemos ver en otro, pero sí en nosotros. Y es como hacer un trabajo de limpieza, de cuidado todos los días, así como limpiamos nuestra casa
o alguien limpia su jardín, siempre estar mirando que no crezca algo que no sea Algo correcto. que hay que hacer mantenimiento. Claro, porque dice que tengamos cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura traiga muchas consecuencias. Una raíz no se ve. Porque está bien instaladita adentro. Claro, pero de pronto se vio. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente, cambiar nuestra mente. Y esto lo hacemos a través del nuevo nacimiento, de aceptar este rey, de por amor entregarnos a él y hacerlo con alegría. Claro, ¿y qué tiene que ver con la fe? Nicodemos no entendía porque le estaba hablando de una vida nueva, de un nuevo nacimiento que era en agua y en espíritu, y un nuevo nacimiento que se tenía que gestar, una nueva vida que tenía que vivir él. Seguramente, como decís vos, lo habrá entendido después. Y nosotros lo tenemos que entender hoy. Hoy tenemos que luchar contra la naturaleza humana que vive frenada porque mira las cosas humanamente. Y si por ahí nos rodeamos con mucha gente de esta que ve las cosas del mundo con tal incertidumbre y también con tanto malestar. Yo estaba leyendo unos comentarios hace muy poco de la estructura que estaba armando el intendente para lo que es la continuación de la pandemia y realmente leí los comentarios después y es triste cuando una persona está cargada de tantos malos pensamientos, nunca hay un pensamiento positivo. Que Y se ponen a escribir y a veces lo terrible, lo muy terrible es cuando nosotros que tendríamos que ser ciudadanos del reino, como lo dicen Filipenses, mostrar nuestra ciudadanía, que somos ciudadanos del reino de Dios, no lo manifestamos y somos tal cual la persona que no tiene esa ciudadanía. Y por ahí hasta diría que peor, porque nos ponemos a una altura de juzgar, de condenar, de hablar mal, de despotricar, de quejarnos, parte que es muy natural en el argentino. Ojalá eso cambie en nuestras vidas y dejemos de quejarnos para colaborar y salir adelante de esto. Como decía, los eslogans que se usan, de estas cosas tenemos que salir juntos. Y mucho más si nosotros somos ciudadanos del reino, tenemos que apoyar a que las cosas se contribuyan para bien, siendo solidarios, siendo diferentes, extendiendo una mano, haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, porque los ciudadanos del reino tienen tareas que hacer. Claro, porque, a ver, si sos ciudadano argentino, viste que hay muchos que están repatriados en otros países queriendo volver. Gracias a Dios la familia Álvarez ya está lista para volver, que son unos misioneros que estaban en la India. Claro, y que estaban muy complicados, ya están con sus pasajes para volver. Pero fíjense que cuando somos ciudadanos del reino, podemos estar en cualquier otro lugar, como si dijéramos en cualquier otro país. Nosotros hemos estado, ¿te acordás? Sí, en Brasil. Sí. ¿Y qué llevamos a Brasil? Nuestra ciudadanía. Era loco, porque entre medio de tantos brasileros nosotros... acá en el sur de Brasil se toma mate, le dicen cimarrón, pero el resto de Brasil, Sao Paulo, donde nosotros estuvimos, el mate no lo toma nadie, y nosotros ahí con nuestro matecito, y el domingo con nuestro asadito al estilo argentino, y es que llevamos nuestra ciudadanía. Claro. ¿Y qué dice la Escritura referente a eso? Claro, sí, por eso Filipenses 3:20 y 21 creo que dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y que no podemos adaptarnos a esta vida, porque ahí está el error. Y por eso la gente sufre, por eso la gente se desespera, por eso la gente se deprime, está mal, porque no digo los creyentes, sino los que aún no conocen. Pero nosotros que tenemos ya segura nuestra ciudadanía, trabajemos por eso y en eso. Así es. Y como dice también en Efesios capítulo 2, verso 19, que somos ciudadanos de Cristo. Wow, qué lindo. Entonces, Cristo se tiene que ver en nosotros, porque nosotros estamos aquí siendo representantes del reino de Jesucristo, que es el Rey nuestro.
nuestro absoluto Rey, el Rey de nuestras vidas. Claro, y Pedro dice, primera de Pedro 2:11. 2:11, claro, nos presenta como que somos peregrinos, Y extranjeros. extranjeros, forasteros, o sea, pero no acá en Argentina, no en Zárate, sino en el mundo, En el mundo. porque tenemos el ADN de Cristo, pertenecemos a su reino, porque tenemos una vida eterna, que estamos acá para obedecer las leyes del reino de los cielos y luego vivir esa vida eterna. Entonces no podemos arraigarnos, no podemos cimentarnos acá, si bien como vos dijiste está muy bien explicado, que no está mal tener un buen trabajo, pagar sus cuentas, que tengas un buen pasar, que te preocupes por la educación de tus hijos, que generes bienestar para tu familia, no está mal, siempre que primero esté el reino de Dios en nosotros, Claro que sí. que lo más importante sea el reino de Dios. Yo recordaba este varón que tuviste, donde estuviste trabajando, que había formado un imperio, un hombre ya de 70 y pico de años, y le comentaba cómo de la nada empezó a generar su industria, su imperio, que había logrado muchísimas Y ganancias. es un millonario. Sí. Ujú. Y él decía algo así: yo daría la mitad de mi fortuna por extender mi vida 15 años más. Qué cosa, ¿no? Porque estoy seguro que en esos 15 años yo volvería a hacer fortuna, pero viviría y extendería mi vida. Qué Se olvidó cosa, de ¿no? vivir por estar tan Por ocupado. estar tan ocupado en su trabajo. Y así cuántos. Pero nosotros no tenemos esa misma situación. Nosotros estamos esperando ese... Porque fíjense, el reino de los cielos al que anunció el Señor Jesús cuando dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, como si dijéramos hoy para nosotros, el reino es el hoy. Claro. Es el hoy y es el ahora. El reino está ahora. Nosotros somos participantes de ese reino hoy, porque donde vamos como representantes de Cristo, como embajadores de Cristo, vamos y anunciamos nosotros, somos hijos del reino de Jesucristo. Claro, es que al Y ser, llevamos el reino. al ser el reino, ser la paz, la justicia y el gozo en el espíritu, está dentro nuestro y vivimos ese reino dentro nuestro, en nosotros, con nosotros, en derredor nuestro, pero caminando como peregrinos en esta tierra, esperando llegar al lugar Y definitivo. donde vamos, tomamos la autoridad que Dios nos ha dado y echamos fuera demonios. Y También. Jesús dijo, ustedes ven estos hechos, estos acontecimientos, que hay sanidad, que hay liberación, que los demonios salen de las personas, ¿esto es señal de qué? De que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Eso es lo que dijo Jesús, parafraseándolo. Y así es también con nosotros cuando nosotros nos trasladamos y llevamos la palabra de Dios y tomamos la autoridad de Dios que nos ha sido dada y reprendemos y echamos fuera demonios de dentro de las personas. El reino de los dioses, de los cielos se extiende a esa persona. Por eso tenemos que vivir una vida acorde a lo que representamos. Si nosotros representamos ese reino, que se vea en nuestra vida, que se vea a través de las actitudes y los hechos que se generan a través de nuestros pensamientos. Así que te animo, iglesia, que cada día te esfuerces más por vivir de esta manera, por vivir acorde a la voluntad del Señor, que sepas que es muy importante sentirte ciudadano del reino. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué reino te sentís ciudadano? ¿Te sentís ciudadano de la República Argentina? ¿Te sentís ciudadano del reino de los cielos? Yo me siento ciudadano del reino de los cielos y acá soy un extranjero que está de paso. Claro, si bien amamos nuestra nación, pero no estamos arraigados acá. Nuestra fe, nuestra esperanza está en los cielos, pero a la vez está dentro nuestro, porque el reino ha venido a nosotros. Así que bueno, si hay alguien que todavía dice, bueno, yo quisiera tener, no sé, la justicia, el gozo, la paz dentro mío, que es el reino de los cielos, ¿qué es eso? Me falta tanto. Bueno, recordamos que Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Entreguémosle a Dios nuestra manera de pensar, leamos la Biblia y vamos a empezar a encontrar el orden correcto para poder vivir esto.
¿sí? Así es. Así que solamente tenés que pedirle a Jesús que te ayude. Jesús es real, es una persona, Jesús es Dios, Amén. pero Jesús está al alcance de todos. Es más, hay pasajes donde dice que Jesús está golpeando la puerta de los corazones para poder entrar. Así que no lo dejes pasar. Cuando te vayas a dormir o ahora mismo, pídele a Jesús que entre en tu corazón y que te ayude a vivir este reino inconmovible y que pueda darte la justicia, el gozo y la paz que se vive en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Amada Iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el día viernes para aquellos que se conectan a través de este lugar. Y bueno, para los que están estudiando, hasta el martes a las 20 horas. Los que no presentaron la tarea. Los que no presentaron la tarea, uno solo me presentó la tarea. ¿eh? Sandra está 10 puntos, así que bárbaro porque presentó la tarea, falta todo el resto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí de aquel lado y por tener la paciencia de soportarnos y de escucharnos. Bueno, los amamos. Que Dios les bendiga mucho. Y atención, que este fin de vamos a tener otros predicadores. Así que vamos, bien ahí, todos atentos. Y conectados. Exacto. Que Dios les bendiga mucho. Los amamos.